Hermanos, ustedes saben, hemos estado trabajando desde inicio de febrero una nueva serie de enseñanzas que se llama Las prioridades de la nueva vida. Y hoy quiero tocar una de las prioridades que a veces no se toca tanto, y es el ayuno. El tema de hoy es acerca del ayuno. Y de pronto algunos se preguntarán, pero ¿y el ayuno no es del Antiguo Testamento? El antiguo no está ya pasado de moda. Ya hay pocas iglesias que tienen servicios de ayuno. ¿Por qué ayunar acá? ¿Por qué ayunar? Y nosotros normalmente estamos ayunando todo el año desde febrero hasta diciembre. Hemos dejado por un par de años la costumbre de enero tener un periodo suelto para los que van a vacaciones, descansan. Pero aquí solemos ayunar y ese es el tema que vamos a tratar. Y hoy lo quiero tratar con un texto muy interesante, denso, pesado, pero busquen su Biblia, Daniel capítulo 10. Y vamos a ver el ayuno en medio de la oposición, el ayuno también, que es un arma de guerra espiritual. Y vamos a entender en qué sentido lo es. Así que le pido el favor que vaya preparándose, aliste sus cinturones si los tiene y apriétese ahí al puesto para que no se caiga. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Si lo tiene ahí, avíseme, diga amén, diga ya, eso, bien. Perfecto. Dice así el texto, prepárense que lo vamos a leer completico. Dice la palabra del Señor en versión Reina Valera. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que yo te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes,
vino a ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estamos convencidos que toda la palabra, toda la escritura, Señor, es inspirada por Dios. Y toda la palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye y nos exhorta. Y a pesar, Señor, que en una primera lectura se oiga bastante densa, bastante pesada, hoy nos quieres hablar. Desnuda nuestro corazón a lo que quieres tratar con respecto al ayuno, a lo que quieres trabajar con respecto a las cosas que debemos abstenernos, a lo que quieres decirnos con respecto a las batallas que se libran, Señor, en los cielos y que a veces uno ni se da cuenta. Pero enséñanos por ella. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de leer esto, ¿usted qué piensa? ¿Cómo queda? Después de leer algo así, uno dice, pero esto está como enredado. Y no quise leer el capítulo siguiente porque empiezan a narrar sucesivas batallas, sucesivos reinos en una profecía donde dice lo que vendrá por 600 años. Un rey que derroca al otro, un juego de tronos, como dirían por ahí, donde empiezan a derrocarse los unos a los otros. Y quiero centrarme en este texto. Como les dije, voy a empezar con una pequeña introducción, ¿sí? Tocando y hablando algo acerca del ayuno. Y luego pasamos directo al texto, que lo vamos a ver en 3 lindas partes. Primero, una introducción a qué es el ayuno. La Biblia presenta el ayuno como una preciosa disciplina que trae beneficios, como tener un encuentro con nuestro Dios, como en momentos de dificultad, en momentos difíciles, un medio por el cual podemos acercarnos. La Biblia nos enseña que muchas personas invocaron el nombre del Señor en medio de periodos difíciles de su pueblo y clamaron por salvación y el Señor trajo salvación. Pero desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vamos a encontrar que ayunan individuos, una sola persona, grupos de personas, más de 2 en adelante, pero también naciones completas. Ejemplo, en el libro de Jonás, Nínive. Ejemplo, el pueblo de Israel. Grupos de personas, ayunos de diferentes días. Esther hizo ayuno de 3 días. Ayunó el pueblo, ayunó ella con las mujeres que tenía ahí a su servicio ya como reina. Entonces el ayuno puede ser utilizado por una o más personas o por un país completo. Y el objetivo es buscar presencia de Dios, intimidad con Él.
pero sobre todo en tiempos difíciles, rogar por compasión, por misericordia, porque Él dé dirección en medio de las circunstancias complicadas. El ayuno es usado para confesar pecados, para pedir perdón por otros, para pedir perdón por los propios pecados, para rogar por la salvación de una nación. Ahora, el ayuno no es pasar hambre dejando de comer. El ayuno no es hacer dieta. Es decir, no, yo voy a hacer un ayuno de Daniel de puras legumbres. Eso no fue un ayuno de Daniel, que comiera solo legumbre. Eso fue que no quiso contaminarse con esa comida y por eso cambió de alimento. Pero eso no fue un ayuno. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Entonces es interesante que el ayuno es más bien abstenerse de cosas, de actividades, con el fin de tener más tiempo para dedicarse a buscar al Señor. Es dejar todo aquello que nos puede distraer, dejar aquellas cosas que nos pueden distanciar de Dios. El ayuno es decir que es más importante buscar el rostro de Dios y su dirección que un plato de comida, que una serie de Netflix, que el Instagram, que el Facebook, que cualquier otra cosa, que la novela. Entonces es dejarse abrazar, sostener y ser ayudados por Dios. Es ser renovados y afirmar la confianza en Dios. Repito, el ayuno no es castigar al cuerpo con inanición. Es enfocar la vida entera al Señor. Así que no pretenda usar el ayuno como método para dieta. No, ese no es el objetivo. Ahora, quiero aclarar que la mayoría de ayunos que aparecen en la Biblia son con alimentos, son abstenerse de alimento. Pero no por eso debemos decir que todos los ayunos que aparecen son de alimentos. Por eso hemos escogido el texto de Daniel, donde, por increíble que parezca, él dice que ya no va a tomar más vino, no va a comer los manjares lujosos, ¿no? Los va a dejar, las comidas finas y delicadas, las deja quieta. Pero lo más extraño es que usa una costumbre muy del pueblo de Israel y es, dejó de bañarse. Cuando habla de ungüento, de usar, eso es la traducción literal a nosotros. No se bañó. Se identificó con el pueblo de esa manera. Dejó los privilegios que tenía por ser un hombre que había estado trabajando en el gobierno y se dedicó. Por eso les digo, este ayuno es muy interesante y tenemos que mirarlo con lupa, porque es un ayuno muy completo. El propósito del ayuno bíblico no es perder peso. Es más bien ganar peso en relación profunda con Dios. No se trata de esas liviandades. Y sí, todos en la iglesia y todo el que quiera puede hacerlo, pero siempre y cuando también tenga en cuenta su condición física, porque habrá algunos casos específicos donde no se puede ayunar. Hay quienes sufren de azúcar y necesitan su primera comida indefectiblemente y si no lo hacen podrían estar causando dificultades a su cuerpo. Entonces el ayuno es apartar nuestros ojos de aquellas cosas que nos hacen desviar. Es apartar nuestras manos de todo aquello que nos pueda alejar. Es apartar nuestra vida aún de las cosas necesarias, como el alimento, para invertir un buen tiempo y disfrutarlo en el Señor. Varios textos en la Biblia, ya para terminar la introducción, nos hablan del ayuno. Hay cantidad de textos. Marcos 9:29 dice: ese género no sale sino con oración y ayuno, refiriéndose a la fe, a la poca fe de los discípulos.
Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio cuando necesitaban dirección para saber qué hacían. Hechos 13, de 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Dirección para escoger las personas. Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Jeremías 3 del 5 al 10, Jonás 3 del 5 al 10 cita lo que hicieron los ninivitas, cómo hicieron ayuno delante de todo. Y cantidad de textos vamos a encontrar donde se refieren al uso del ayuno para acercarse a Dios. Y como les dije, uno no se acerca a Dios pensando en una dieta espiritual. Vamos al texto, ahora sí. Y este texto es precioso. Miren los primeros versículos, cómo inicia. Miren cómo inicia el texto de Daniel, capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Es decir, una revelación. El Señor mostró algo que no había dicho. Y dice, y la palabra era verdadera, no era una profecía inventada, no era una de esas neocontemporáneas, todas raras, era una palabra de Dios. Y por eso lo afirma, la palabra era verdadera, pero ante la palabra verdadera, ¿qué dice? Y el conflicto era grande, y el conflicto grande. Y esto es interesante que estas dos palabras aparezcan juntas. Palabra verdadera y conflicto grande. ¿Acaso la palabra de Dios trae conflicto? ¿Acaso la palabra de Dios es capaz de causar divisiones? Ya creo que algunos empiezan a imaginar las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero para mí es muy significativo que el texto de Daniel dé en claro que la palabra es verdadera y el conflicto grande. ¿Por qué el conflicto era grande? ¿Acaso el contenido de esta profecía preocupaba? ¿Acaso lo que contenía era no la liberación inmediata del pueblo, sino un periodo largo para que llegara el Mesías? Probablemente ese era lo conflictivo. Porque en la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, deseamos ver a Jesús ya interviniendo en nuestra situación. Deseamos ver lo que se llama inmanencia de Dios. Es decir, un Dios aquí y ahora acompañándonos. Porque sí, ese Dios que es todopoderoso y que se ve, ese Dios que está más allá, trascendente, que es lo contrario, inmanente, ese Dios no nos gusta tanto de lejos, sino que lo queremos de cerca. Entonces es importante que empiece el texto, el capítulo 10, con que es palabra revelada de Dios, que es palabra verdadera, pero que hay conflicto grande. Y ante todo esto, las palabras siguientes son todavía de un mayor significado. Porque después del punto y coma dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y eso es ya grandioso. Que un hombre avanzado de edad, como veremos más luego, haciendo un cálculo si quieren, ha tenido comprensión de la palabra y ha sido inteligente para la visión. Eso me llama mucho la atención de ese texto. Y qué bueno que la actitud de él llega unos versículos más adelante y con esta palabra y con todo esto, lo que se le ocurre a él es tomar 3 semanas para abstenerse de toda clase de alimento y de toda clase de cosas. Y le hago una pregunta: cuando usted no entiende algo, cuando usted no entiende una situación, ¿a quién se acerca primero? ¿A quién vamos primero?
Cuando usted está pasando por una dificultad, por un conflicto, ¿a quién corre primero? Yo creo que el texto nos deja ver que la sabiduría de Daniel estaba en ir a buscar sobre cualquier cosa presencia de Dios. Y definitivamente es un texto de guerra espiritual, porque empieza a mostrar, si leen los capítulos más adelante, los 2 que faltan para terminar el libro, se presenta una guerra. De hecho, nos menciona que aquí Miguel tuvo una guerra. Y es importante verlo. Y le invito a leerlo. Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, ¿qué significa todo eso? Eso que dice ahí significa. Es decir, que el conflicto y que las oraciones que uno hace son una lucha a nivel espiritual. Son una lucha que se batalla desde arriba. Para mí esto es muy interesante. Si el creyente, hermano, escuche esto, si el creyente no saca tiempo para orar, para ayunar, para buscar a Dios a través de su palabra, nunca podrá discernir los planes de Dios para su vida y los planes del enemigo en su contra. Dicho de otra manera, si usted no ora, si usted no busca presencia de Dios, tal vez ni siquiera sepa en qué bando está en esta lucha espiritual. Pastor, qué atrevido. Pues es cierto. Y muchos textos dejan o desnudan ver eso. Ejemplo 1. Los fariseos estaban convencidos de discernir cuándo vendría el Mesías. Y cuando llegó Cristo, lo tuvieron en sus narices y lo negaron. Dijeron que la obra de él no era por el Espíritu de Dios, era por el espíritu de Belcebú. Lo mismo con Juan el Bautista. Entonces le hicieron, ¿era profeta o no era profeta? Y ellos no sabían qué decir para que el pueblo no le hiciera nada a los fariseos, ni a los escribas. Entonces es fácil confundirse si uno no ora, amado hermano. Ahora, Daniel, el ayuno y la oración tienen una estrecha relación en este texto. Primero quiero que miren algo. Daniel 1:1, mírelo. ¿Qué dice ahí? Empieza a mostrar cuándo. Daniel 1:1 y el 21, miren el primer y el versículo 21 del capítulo 1. Nos describen el periodo de servicio de la vida pública de Daniel. Él empieza con Nabucodonosor, pero termina ¿en qué año? En el primer año de Ciro, ¿cierto? ¿Leyeron el 21? Empieza con Nabucodonosor y termina en el primer año ¿de quién? Es decir, todo ese tiempo sirve en la corte. Pero cuando llegamos al 10, versículo 1, ¿qué dice? Mírelo usted para que se convenza usted mismo. 10:1, ¿qué dice? Dice primer año de Ciro, ¿qué dice? Estamos en el tercero, es decir, Daniel ya no es ningún niño, Daniel ya está pensionado. Bueno, si había jubilaciones en esa época. Normalmente eran con meses de 30 días, dicen, según el calendario. Entonces, aquí, correcto. Y bueno, y también hay otro tipo de modelo de calendario que podríamos ver para poder analizarlo. Ok. Sí, ahí inicia el año. Ahora, esa fecha que da ahí es como una traducción, tiene algo importante. Y es que, antes de llegar a eso, un poquito más, quiero recordarles que Daniel
ya estaba pensionado. Además, la petición que hizo en ayuno y oración, literalmente dice ayuno, capítulo 9, versículos 1 al 19, con el fin que se restaurara su pueblo y que fuera devuelto la persona y que hubiese reconstrucción en Jerusalén de los muros, ya había empezado con Ciro. Así que ya los exiliados estaban regresando. Por eso dice el 9.3 al 4a, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. Eso es interesante. Ahora, muchos regresaron de la cautividad a Jerusalén, 1, porque tenían familia, 2, porque aún estaban con suficiente vitalidad y fuerza, 3, la más importante, entendían que la mano de Dios estaba con ellos, que Dios les había perdonado y regresaban a reedificar las ruinas, lo que ya estaba destruido. Pero había otro grupo, esos fueron los que regresaron. Hubo unos que se quedaron en el palacio y con todo eso. En el capítulo 10 es evidente que en el versículo 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Es decir, que hubo otros que no volvieron, tal vez porque no tenían familia, tal vez eran como Daniel, solteros, y estaban cómodos en su condición de sabios, y bueno, pero tal vez no eran temerosos de Dios y no les importaba el cumplimiento. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no regresó Daniel? Si hubo un grupo que sí regresó y que confiaba en las promesas de Dios. ¿Por qué hubo otro grupo que se quedó y esos tenían miedo? El texto parece que también da luces. ¿Por qué no regresó el protagonista de nuestra historia? Número 1, pues la más obvia al empezar, y es que él era soltero. Y no sabemos si decidió ser soltero de forma voluntaria o si lo obligaron, si fue un eunuco. ¿Por qué los obligaban? Normalmente solía pasar que los príncipes los hacían eunucos. Segundo, tal vez porque ya Daniel no tenía las mismas fuerzas. Ya tenía más de 80 años. Calculan algunos 86. Así que no era ningún niño para darse un viaje hasta allá. Así que por tal razón, él ya estaba retirado, era un pensionado, ¿cierto? Tercero, y esto es importante, ahora su servicio ya no estaba con el imperio dominante, aunque él en medio de servir al imperio dominante, él oró y trabajó por su pueblo, pero ahora él había sido llamado por Dios y había dedicado su vida a la oración. Y le pregunto a los que son más mayores aquí, a los que superan los 60 años, todavía no tienes 80 y pico, algunos ya casi, pero ¿qué harás cuando llegues a tus 80? ¿Qué harás ahora que llegues a tus 70, a tus 60, a tus 50? ¿Vas a decir ya no sirvo para hacer más nada en la iglesia? Pues yo creo que ese es el tiempo más precioso para dedicarnos a orar y a ayunar y a buscar presencia de Dios, no solo por nuestras propias vidas, sino en favor de la iglesia de Cartagena de Colombia y del mundo. Es el mejor momento, es la plenitud. Árbol de vida para las naciones. En esta iglesia, por si usted lo ha notado, la mayoría somos solteros. Y algunos sí, del cuarto piso también en adelante, entonces aquí hay de todo. Yo creo que es un texto que nos llama a aprovechar el tiempo de soltería para rendirlo al Señor. Si tú no disfrutas tu soltería entregándola al Señor, tu viudez entregándola al Señor, entonces estás ponchado, como dicen por ahí. Han pasado los 3 strike, los out y todo.
necesitamos dedicar tiempo a buscar presencia de Dios, porque si no buscamos presencia de Dios, encontraremos otras presencias. La fiesta que se celebra en la época mencionada es la Pascua, como decía acá nuestro hermano Marce, es el mes de Abib o Nisan, y esa era la principal ceremonia judía. Ahora, si ustedes se imaginan, esa fecha no la dijeron al azar. Esa fecha tiene un propósito de decir, como en esa época casi todo el mundo se dedicaba a la oración, al ayuno, pareciera ser que utiliza ese elemento, sí, muy judío, para mostrar la oportunidad de Daniel, un judío piadoso, para orar a pesar de la edad y a pesar de estar lejos del pueblo que ya se estaba construyendo. Él no perdió lo que desde jovencito tenía, su intimidad con Dios. Si hoy has perdido intimidad con Dios, este texto es un llamado a que te humilles, a que busques presencia de Dios y a que entiendas que si tú hablas, si tú das tus palabras a Dios en oración, Él las escucha. Y que por causa de la oración que tú hagas, Él vendrá a ti, como el versículo 12, que cuando se humilla Dios le dice, por eso he venido a ti. ¿Quieres que Dios venga a tu vida? Ora. Pero también podemos ver algo. Vimos el ayuno y todo esto. Pero también hay algo y es la visión. Y es en el marco de haber buscado presencia de Dios que Él ve una visión. Y es en el marco de buscar presencia de Dios a través de ayuno, oración, de palabra, de meditar en Él, que tú recibirás entendimiento de las Escrituras, que podrás ver aquellos problemas que no son, Dios mío, que uno dice no lo puedo contener, los verás del tamaño que Dios los ve, pequeños. Tal vez hoy estás pasando por algo que es tan grande que no puedes decir de aquí no salgo nunca, pero creo que el Señor te está diciendo a través de este texto, claro que sí, busca de mi presencia. Árbol de vida para las naciones. Creo que el Señor nos está llamando la atención en que hay cosas de las cuales debemos de abstenernos o ayunar, porque nos están sacando de su presencia. Leer estos capítulos, todo Daniel, es una exhortación para la iglesia de hoy a entender que Dios sigue manifestándose, que Dios sigue con ganas de que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Porque Dios desea relacionarse en intimidad. Y me acordé de una frase que decían por ahí, lo de quiere íntimos. Mire, Dios desea que nosotros busquemos intimidad. Si nosotros no buscamos intimidad con Dios, nuevamente somos yuca frita, tostados. Y Dios desea que hoy seamos transformados. Jesús no se presenta en la visión, porque es Jesús que aparece ahí como alguien gigantesco. Luego iremos hablando del texto, del ángel. El Hijo de Hombre es la forma como lo mencionan en el capítulo 7, versículos 13 al 14, como en los evangelios, en Juan 3:14, Mateo 20:28, Lucas 17:26, como en Apocalipsis y otros textos aparece mencionado. Entonces, cuando habla de Hijo de Hombre, es una forma, un antropomorfismo, es una anticipación en mostrar a Cristo con un nombre que también tiene Dios. Y es mostrar a Dios encarnado. Ahora, Dios a lo largo de la revelación bíblica se muestra con esas figuras antropomórficas para que le entendamos. Por ejemplo, se muestra como ángel, que parecen como humanos. Se muestra o como las espaldas o como los lomos. O se muestra como ojos que recorren la tierra, ¿cierto? Como para dar entendimiento. Ojos
Sabemos que los ojos miran, entonces si los ojos recogen la tierra, Él es omnisciente. Entonces, por eso son esos antropomorfismos, para que tratemos de entender, porque Él es tan grande que con nuestro intelecto no podemos saberlo. Y las características que tiene son, mire su texto, vestido de lino fino, ropa que usaban los reyes victoriosos, o como José, ¿sí?, cuando fue nombrado gobernador de Egipto. Pero el lino también mostraba poder y jerarquía, pero también lo utilizaban los sacerdotes, como queriendo decir que este que aparece ahí es alguien perfecto, como es el top del sacerdote, es el top de los reyes, ese es el perfecto. Y eso solo se le puede atribuir a Dios. Luego aparece lomos de oro fino, ahí dice de azur. Y es estar preparados para la tarea que se ha encomendado, que se ha capacitado. Porque ahí normalmente ese era el significado del oro fino, etc. Ahora, ahí lo que va a mostrar entonces, algo parecido en el Evangelio cuando Jesús cita un texto, dice, es que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha capacitado, soy apto para la obra. Su cuerpo como berilio, una piedra preciosa, diciendo que es lo más valioso, la persona perfecta, suprema. Su rostro parecía un relámpago, es decir, que en medio de la oscuridad se revela todo, que es luz permanente, como en el Apocalipsis aparece el Cordero, que en el nuevo cielo, en la nueva tierra, en el nuevo lugar donde está, no se necesita un sol, porque Él es el sol que alumbra a todos. Sus ojos como antorcha de fuego, es decir, que ven todo y que purifica, que sus ojos reflejan la santidad, sus brazos y sus pies como bronce bruñido, que muestran su fortaleza, su poder, pero también su acción y su obra. Por eso habla de pies y manos, con lo que caminas, con lo que anda. Y por último, el sonido de sus palabras, como el estruendo de una multitud. La voz del Señor es poderosa, más cortante su palabra que dos filos. Ahora, Daniel, para ir cerrando, Daniel también, en medio de todo esto, tiene una esperanza. Y es que en medio de esa visión fuerte, en medio de esa visión poderosa, la voz que le habla a Daniel lo derriba, pero la voz que le habla a Daniel, aunque al principio es derribado, él queda débil, la voz también lo levanta. Porque la palabra de Dios tiene el poder para mostrarnos cómo estamos, para desnudar la condición pecaminosa que tenemos, pero también para levantarnos a través de la restauración, porque la palabra es útil. Entonces, esa es la belleza de sus palabras. Cuando Daniel está débil por la palabra que escuchó, se coloca fuerte por la palabra que nuevamente ese ángel como hijo de hombre que le dice. Y eso para mí es hermoso. Ahora, tener una visión y una profecía no describe y no sirve para que uno diga, es que esto es todo lo que va a pasar con exactitud. Si alguno de ustedes, Dios le da una profecía, si alguno de ustedes recibe de Dios una profecía, no es para sentir que es superior a todos. Daniel no se sintió superior. Es para entender que Dios habla las cosas como advertencia para corregir o para prepararnos en medio de una situación que necesita uno ser fiel a Dios para ver cómo Él nos guarda. Así que el mensaje de las profecías no es para saber cada detalle, no es para controlar el futuro, es ser fiel a Dios en medio de aquella situación. Ejemplo sencillo, Agabo en Antioquía da una primera profecía, dice que va a haber gran hambre en la región. ¿Y qué hace la gente? ¿Se va de Judea? No, se quedan allá y se abstienen
de comprar algunas cosas y ahorran y mandan aportes a esa iglesia. Eso es como un ayuno de plata. ¿Y para qué lo hacen? Para poder solventar a esos hermanos en medio del tiempo de hambre que venía. Pero la segunda profecía de don Agabo tiene que ver con un cinturón, no para dar juguete, sino dice, el de que es aquel cinturón, ese va a sufrir. Y todo el mundo, Pablo, no vaya, mira, el Señor te ha advertido que no vaya. Pablo le dice, esto no es advertencia para que yo no vaya. Esto es que el Señor me está diciendo lo que va a pasar y es para que yo me ponga firme, más firme que nunca, para ir y resistir, para ser fiel a Dios en medio de la dificultad. ¿Cuál es tu reacción con una profecía? ¿Cuál es tu reacción? ¿Salgo corriendo y me voy? No. Hoy tenemos la palabra profética más confiable y lo dice, la Escritura. Y sí, el Señor dará palabra de ciencia, puede dar profecía, sí, claro. Pero la palabra más segura está aquí y fue escrita con su sangre. El capítulo 11, que se los dejo de esta clase, nos va a mostrar el panorama más duro, más cruel. Pero con todo y eso, las palabras que repite ese texto son preciosas. Capítulo 11, en medio de todo, va a dejar ver bellezas como que el Señor está en control. Yo le invito a que usted mismo pueda buscar esas palabras donde aparece que el Señor tiene el control de todo. Así que yo le invito a mirarlo. Por ejemplo, en el versículo 24 del 11 dice, y esto es por un tiempo, como diciendo, yo tengo el control de todo, así de los momentos de persecución más grande. Y eso es hermoso. Hermanos, dos aplicaciones. La primera, Daniel tuvo un ayuno de 3 semanas, 3 por 7, 21 días. Para quienes aman la parte de la numerología hebrea, pues van a encontrar ahí una belleza. 3, sí, claro, de la Trinidad, 7 de perfección, 3 por 7, 21, claro. Y vale, puede ser algo válido, sí, en medio de la numerología hebrea, y está bien. Pero aquí no es tanto el significado de los números. Aquí más bien lo que está diciendo es que hubo un periodo determinado en la vida para buscar presencia. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez ayunaste? No pasaste hambre. Una cosa es decir, no comí y ya, eso no es ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, mañana no voy a desayunar para que ese tiempo que yo normalmente de media hora invierto ayunando, me quede más tiempo orando? Eso es un ayuno. Porque le dices a la comida, no, yo prefiero orar, prefiero buscar presencia de Dios. Así sí tiene sentido un ayuno. Pero el ayuno también es dejar la religiosidad, y hoy no puedo abarcar la cantidad de textos. Es llegar aquí a la iglesia, ver a alguien necesitado y quedarse de brazos cruzados. Más bien el ayuno que pide Dios es que des libertad a los cautivos, que ames, que los cuides, que des de comer al que no tiene. Es decir, que el ayuno que quiere Dios es el que se abstiene de todo mal, de toda corrupción. Es aquel donde dices, yo dejo esto. Entonces yo te invito a que ayunes, a que te abstengas de cosas legítimas que te están quitando el tiempo. Por ejemplo, a veces los programas de televisión, que son ahora fijas, se vuelven agenda para nuestras vidas y nos quitan el tiempo que podríamos invertir para Dios.
Algunos dicen, no, pero es que voy a hacer un ayuno de mentiras. No voy a mentir por 3 semanas. Hermanos, usted de la mentira no se ayuna, se renuncia y se deja. No, voy a hacer un ayuno de chisme, de murmuración. Nuevamente, de eso no se ayuna, se renuncia y se arrepiente, porque eso no es para hacerlo. Pero sí se puede ayunar de alimentos, de cosas que hacemos, que son cotidianas y importantes. Sí, de videojuegos. Hay quienes pasan todo el día en el celular ahí metido y jugando. No sé qué juegan, pero es como tan interesante que siguen ahí, tac, tac, tac. O de redes sociales, como decía Frank, de programas. ¿Qué está quitándote el tiempo para tener relación con Dios? Como les decía, lo sorprendente de este texto es ayuno de perfume, del ungüento. Y esto es interesante porque es una manera de identificarse. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas que son de estatus o que te hacen sentir mejor dejarías por buscar al Señor? No estoy invitando aquí a nadie a dejar de bañarse. Bañémonos, claro. Nadie, ¿oyeron? Entonces esto es hermoso. Pero sigo en esta primera aplicación. Por eso, cuando él ve a Jesús, él lo ve de una forma en que solo pocos lo vieron. Son revelaciones para quienes se abstienen de. Yo te invito a que busques el rostro de Dios, a que te abstengas. ¿Qué te hace malgastar tu tiempo? ¿En qué estás desperdiciando la vida? ¿Necesitas ayunar? Ayuna. El periodo de tiempo de transporte en el Transcaribe, Ciudad del Centro, al San José de los Campanos, aprovéchalo. O a otras tierras más allá. Otras tierritas, como dicen. Correcto. No, entonces, hermanos, aquí no estamos llamados a repetir el modelo de 3 días, 2 días, 7 días, 21 días, no. De 40 días, tú verás. Lo importante es que tu ayuno sea de corazón para encontrarte con Dios. Segunda y última aplicación, con esta termino. ¿Se acuerdan cómo apareció la descripción de Jesús, de aquel ángel que tenía esto y lo otro? Es poderosa. ¿Quién nos impresionaría ver un hombre como de piedra preciosa, con cara de relámpago, con esto así? ¿Quién nos impresiona? Conectando un poco con el Evangelio, Dios a través de la historia, es cierto, se ha mostrado en zarza ardiente, ¿cierto? En nubes, en truenos, en figuras antropomórficas, como les dije. Pero la mayor de todas ellas es la encarnación. Es ser de carne y hueso. Haber nacido de María como hombre. Vestido no con lino fino para mostrar su poder y jerarquía, su magnificencia y santidad incomparable. No, sino vestido de humildad, con olor a pesebre, sin perfume que le pudiera maquillar su situación. Vestido de humildad, de santidad cotidiana, esa santidad cotidiana que nos enseña a vivir. Porque a veces es difícil entender la santidad de un Dios desde arriba, pero Él nos vino a enseñar cómo se vive la santidad aquí abajo. Qué belleza, ¿verdad? Porque Él tiene ropas de restauración, ropas de nuevas fuerzas, para restaurarnos completo. Ceñidos sus lomos, no con oro de Ufaz, sino soportando en sus lomos el peso de la cruz, de toneladas de transgresiones. Su cuerpo no es de berilio, no como de piedras preciosas, sino como de carne azotada y herida, que uno dice, uy, eso no es precioso.
O como lo describe Isaías, sin ningún atractivo, porque su único atractivo era hacer la voluntad de su Padre. Eso era lo único magnético que él tenía, que iba caminando y sanando toda dolencia y enfermedad. Su rostro no es como un relámpago, más bien refleja destellos o rayos de compasión, porque el corazón que él llega lo abre para vivificarlo, y porque su corazón se abre no para tirar la primera piedra. Sus ojos no son como antorcha de fuego en esta tierra, sino más bien son ojos de amor y de compasión. Son ojos que sí ven lo más profundo de nosotros, pero como Él fue tentado en todo, nos entiende y con su corazón nos quiere restaurar. Sus ojos son los ojos de un Mesías que produce paz, ojos llenos de bondad y que rebosan amor. Sus brazos y pies no son como el bronce bruñido, sino desgastados por recorrer los caminos polvorientos del desierto. Sus pies solo son preciosos porque preciosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio de la paz. Sus brazos tal vez fuertes de carpintero, pero donde tenía manos en las cuales se enterraron clavos, brazos que acogieron a los indefensos, que recibieron a los niños, a la viuda, al huérfano, al extranjero. El sonido de sus palabras no es como el de una multitud o como el del agua, de torrentes de agua, no. Es el eco del corazón de Dios en forma del evangelio que viene a anunciarse para rescatarnos a todos. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es un llamado, Señor Jesús, a ayunar. Gracias porque sí, en el Nuevo Testamento hay cantidad de ejemplos de ayuno. Pero no solo, Señor, es abstenerse de comer. Va más allá. Es abstenerse del mal. Es abstenerse de situaciones que no son las que nos conducen a tu presencia. Es abstenerse, Señor, de toda clase de injusticia. Es preferir tu rostro antes que la comida, que los lujos, que cualquier otra cosa.